Bueno, shalom, amados hermanos, es una bendición, ¿verdad? Nuevamente conectarnos en este día, ¿verdad? Y poder de esta manera estudiar una vez más la palabra de nuestro Padre Eterno. Así que, pues, bienvenidos los hermanos que ya están conectados y los que aún no se han conectado, pues, esperamos que se conecten, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y pues vamos a pedirle al Eterno que esté con Él, que esté con nosotros, ¿verdad? A través de su Hijo en esta hora. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre bueno, te damos en esta hora por darnos la vida, por permitirnos pues estar en esta oportunidad, Padre, pues acá estudiando tu palabra. Queremos que seas tú el invitado de honor, Padre, y que todo lo que estudiemos, todo lo que hablemos, no sea pues lo nuestro, no sea palabra de hombre, sino que sea tu preciosa voz. Quédate con nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre de Yeshua y decimos amén y amén. Bien, vamos hermanos vamos a comenzar, ¿verdad? Pues, o mejor dicho, a proseguir con lo que es la carta que estamos estudiando. Estamos estudiando Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Naomi, afuera está una conexión. Ya, búscala. Ahí está. Bueno, vamos a buscar en la Biblia, nuestras Biblias. Como siempre, les invito a tener una Biblia abierta, ¿verdad? Y estamos estudiando la primera carta de el apóstol Pablo a Tesalónica, o a los tesalonicenses, ¿verdad? Así que pues ya estudiamos los primeros 3 capítulos, ¿verdad? Ahora nos resta estudiar el capítulo número 4, ¿verdad? El capítulo 4, y pues vamos a ver qué es lo que el Eterno tiene para decirnos en esta hora, ¿verdad? Así que dispongamos nuestra mente y corazón para que sea Él quien hable a lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Así que pues vamos a ver, vamos a ubicarnos en este pasaje. Vamos a ver. Vamos a ir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a irnos al verso 1, como lo hacemos siempre, ¿verdad? Y lo vamos a hacer verso por verso. Así, verso por verso. Dice así. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Adón Yeshua, de que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar al Eterno, así abundéis más y más. Voy a releer otra vez el 1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Adón Yeshua, de que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar al Eterno, así abundéis más y más. Bueno, qué bueno que en esta oportunidad, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Juntamente con sus compañeros de milicia, ¿verdad? Pueden decirles a ellos, ¿verdad? Que abunden, si es posible, más, ¿verdad? Y que perseveren en lo que aprendieron de ellos, ¿verdad? Realmente para decir esas palabras, obviamente tenemos que tener un buen testimonio, ¿verdad? Para poderle decir a alguien que estas mismas palabras, ¿verdad? Pero Pablo sabía perfectamente lo que estaba haciendo, sabía perfectamente lo que estaba diciendo y sabía perfectamente cómo llevaba su vida espiritual, ¿verdad? Porque si hay una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que pues nosotros, si bien es cierto, el Eterno nos conoce y aún mucho más que nosotros mismos, ¿verdad? Pero de ahí nosotros somos los que debemos de conocernos y nosotros somos también, ¿verdad?, los que debemos de obligarnos a nosotros mismos a mejorar nuestra vida espiritual. Porque digo, la palabra misma dice que el corazón del hombre es lo más engañoso que existe.
El único que lo conoce es el Eterno y cada uno de nosotros en sí, ¿verdad? Así que dice el verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Adón Yeshua, pues la voluntad del Eterno es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bueno, dice el verso 3, estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Y ahí nos dice, pues sabéis, vamos a ver, verso 3 dice, pues la voluntad del Eterno es vuestra santificación. Es decir, nosotros podemos ver acá, ¿verdad? Que las escrituras nos dicen que la voluntad del Eterno, o sea, el hacer la voluntad del Eterno, eso les está diciendo Pablo que es la santificación. Fíjense bien, la santificación. En otras palabras, el hecho, digamos, de que los tesalonicenses guardaran la palabra, ¿verdad? La palabra es la Torah, ¿verdad? Ese hecho les iba a atraer, les iba a traer a ellos santidad. Les iba a traer a ellos santidad. Entonces, cuando nosotros vemos acá esto, ¿qué quiere decir? Que lo que trae santidad a nuestras vidas, lo que trae santidad a nuestras vidas es la palabra del Eterno. Eso es lo que trae santidad a nuestras vidas. La palabra santidad en hebreo es kedushá, ¿verdad? La palabra santidad en hebreo es kedushá, que significa estar apartado y estar separado para el Eterno. Fíjense bien qué bonito esto, ¿verdad? La palabra del Eterno es la Torah, fíjense bien, y la Torah nos trae a cada uno de nosotros, ¿verdad? La instrucción del Eterno para nuestras vidas. Oh, perdón. Así, o sea. Y tal como dice la Escritura, ¿verdad? Dice la palabra del Eterno, sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, sin santidad nosotros de verdad nunca vamos a ver a nuestro Padre, ¿verdad? Pero sin embargo, si nosotros nos guardamos en santidad, guardamos la palabra principalmente, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, como hemos dicho, es conocer su palabra, y después de conocerla, pues hay que vivirla. Y después de vivirla, pues hay que enseñarla. Entonces, y una cosa también, y esto lo viene diciendo Pablo en varias oportunidades, es que dice acá que os apartéis de fornicación. Fíjense bien, que os apartéis de fornicación. Esto quiere decir que eso, digamos, esta parte, ¿verdad? Era una de las cosas que, yo creo que de las cosas que más, pues habían problemas al respecto, ¿verdad? En las que más habían problemas al respecto. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de la fornicación, estamos hablando de todo tipo de inmoralidad sexual, ¿verdad? La Biblia, bueno, de hecho, podemos encontrar en los primeros libros, ¿verdad? En lo que es el libro de Levítico, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuando una persona, inclusive, aún con su esposa, ¿verdad? Si estaba con su esposa, esa noche, ¿verdad? Prácticamente tenía un espacio de aproximadamente 24 horas, por decirlo así, hasta que caía el sol, ¿verdad? Que la persona podía, digamos, salir de esa impureza ritual, ¿verdad? Y poder tocar alguna cosa sagrada. Fíjense bien, esto es, ¿verdad? Hablando pues en plano de un esposo con su esposa, ¿verdad? De algo que está ya, ¿cómo decir?, avalado por el Eterno, ¿verdad? Ahora, pues, hablar de fornicación, ya estamos hablando de otro tipo de cosas, ya estamos hablando de la perversión de lo que el Eterno ha dejado. Nosotros como hijos del Eterno, ¿verdad? Tenemos que conocer que fornicación no es simplemente que una pareja, ¿verdad?, conviva sin estar casados. No es solamente eso. Es decir, cuando hablamos de fornicación estamos hablando de todo tipo de impurezas de carácter sexual, ¿verdad? Estamos hablando de masturbación,
estamos hablando de ¿cómo se llama? De cualquier cosa, ¿verdad? Que tenga que ver con esa parte sexual que sea, digamos, no avalada por el Eterno, ¿verdad? El Eterno lo que nos manda es a que nosotros seamos distintos, ¿verdad? Que de verdad, inclusive, pues, nosotros tenemos, ¿verdad? Que apartarnos ya hemos hablado mucho, ¿verdad? Acerca de cómo apartar, digamos, o santificarnos a nosotros mismos. En el caso, ¿verdad? Pues de los varones, vamos a decir, de los hombres, y aunque pudiera hablar quizás general, pero quizás siempre he pensado yo de que, así como he pensado de que la parte, digamos, débil de la mujer es la boca, también he pensado de que la parte débil de nosotros como hombres es la vista, ¿verdad? Por lo tanto, pues tenemos que cuidar qué es lo que vemos. Para todos, ¿verdad? Pero estamos hablando ahorita de lo que es la fornicación. ¿Qué es lo que vemos? Porque los ojos se convierten en una lámpara para el cuerpo. Bueno, la palabra del Eterno así lo dice, ¿verdad? Que los ojos son la lámpara del cuerpo y pues si nosotros pues los ocupamos para ver, ¿verdad? Los ocupamos para ver cosas que no realmente pues de que no nos van a traer ningún beneficio, al contrario, nos van a traer problemas. Entonces estamos hablando de que estamos dejando entrar cosas impuras a nuestro cuerpo y obviamente nuestro cuerpo, como dijo el Mesías, va a ser puras tinieblas. Entonces, pues digo, Pablo lo dice en varias oportunidades que se aparten de la fornicación. ¿Verdad? De hecho, la otra vez explicaba yo y decía que inclusive de ahí mismo viene esa palabra, ¿verdad? La pornografía, viene de pornea, viene de la misma, tiene que ver con una misma raíz con esta palabra, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? También, les digo, todas estas cosas que hoy en día están, ¿verdad? No es tan ni difícil, ¿verdad? Porque está al toque de un teléfono, al toque ¿cómo se llama? De una pantalla de computadora, ¿verdad? Fácilmente la tentación está ahí, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tener ese dominio propio para no llegar, ¿verdad? A ver y a utilizar nuestros miembros como instrumentos de injusticia. Acuérdense que nosotros ya hemos sido comprados con la sangre preciosa del Cordero y le pertenecemos a Él. Por lo tanto, este templo, porque este es un templo del Eterno, ¿verdad? Aquí habita el Espíritu del Mesías. Tenemos que guardarnos, tenemos que guardar en santidad este templo, ¿verdad? Para que el Eterno habite en nosotros a través del Mesías, ¿verdad? Ya que la misma palabra, ¿qué es lo que esperamos para el futuro? ¿Qué es lo que nos van a traer? Bueno, nos van a traer un cuerpo incorruptible, ese es el regalo. Un cuerpo, este cuerpo que tenemos es corruptible, este cuerpo se deteriora, ¿verdad? Se deteriora de día en día, como dice la palabra, pero el cuerpo que nos van a regalar, el cuerpo que nos van a traer es un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no va a sentir dolor, que no va a envejecer, un cuerpo que durará para siempre. Ahora, como dijo nuestro Mesías, si en estas cosas que vamos a decir son las cosas materiales, no somos fieles, ¿quién os confiará las verdaderas? Entonces tenemos que aprender desde ya y tenemos que meternos en nuestra mente y tenemos que avanzar y tenemos que les digo, aquí es donde está nuestro trabajo, ¿verdad? De que tenemos que estudiar la escritura, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que estar, es decir, prestos, ¿verdad? Prestos y que la parte espiritual nuestra esté viva dentro de nosotros. ¿Por qué razón? Porque la parte material, pues les digo, no hay necesidad de que nosotros la queramos alimentar, esa se alimenta sola. ¿Por qué? Porque les digo, en el diario vivir, con lo que salimos, llegamos a nuestras casas, ¿verdad? Lo que sea, imágenes y todo que uno no puede evitar ver o cosas que uno de alguna manera pues tampoco puede evitar escuchar porque tendríamos que taparnos los oídos para no oír nada del mundo exterior, ¿verdad? Por lo tanto es importante que nosotros pues le pongamos mucha atención a esto, ¿verdad? Le pongamos mucha atención a esto, ¿verdad? Ya que hemos dicho, ¿verdad? De que todas estas cosas el mundo las practica, ¿verdad? El mundo practica de todo tipo de esto, ¿verdad? Para el mundo, de hecho, pues las prácticas, todo este tipo de prácticas y cosas que estamos hablando, para ellos es algo normal.
Los doctores dicen, no, no hay problema, dice que haga esto, que vea esto, que haga lo otro. No, realmente para el Eterno no es así. Nosotros tenemos que cuidarnos. Ya les digo, nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar este cuerpo, ¿verdad? Obviamente espiritualmente, pero también este cuerpo, ¿verdad? Porque si nosotros no cuidamos este cuerpo donde habita el espíritu, tenemos que estar siempre sabedores de que es el espíritu el que habita acá y que este cuerpo, estos ojos, esta boca, estos oídos, no me pertenecen a mí. ¿Por qué? Porque he sido comprado a precio de sangre. Entonces esto es importante que lo comprendamos y lo entendamos, y al final es para nuestro bien, ¿verdad? Es para nuestro bien, es porque el Eterno nos ama, ¿verdad? Por eso es que nos dice todas estas cosas. No podemos nosotros estar con un pie adentro y un pie afuera, como dice la palabra, pero no podéis servir a dos señores, o amaremos a uno y aborreceremos a otro, o viceversa, ¿verdad? Así que pues estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, vamos con el verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Vea, aquí está hablando, ¿verdad? Que cada uno, ¿verdad? A su momento debido, pues obviamente tenga su esposa. No que tenga sus esposas, ni tampoco que tenga, ¿verdad? Una persona con la cual no se ha casado y están conviviendo. Eso es pecado. Y una cosa quiero mencionarles, que el pecado lo que hace es una división entre nosotros y el Eterno. El pecado lo que hace es alejarnos del Eterno. El pecado lo que hace es enceguecernos, ¿verdad? Por eso les digo, es necesario que nos apartemos de todas estas cosas, ¿verdad? Porque estamos hablando de cosas que nosotros podemos hacer. No estamos hablando de algo que nosotros ignoramos cómo se hace, no. Estamos hablando de cosas que nosotros estamos conscientes, ¿verdad? Porque de eso se trata. Vamos a ver lo que dice el verso 4. Dice, verso 5, perdón. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen al Eterno, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo está hablando acá de una manera clara, ¿verdad? De que una pareja, ¿verdad? Igual pues no puede vivir así, ¿verdad? No puede vivir es decir, sin estar casados, uno. Y la otra cosa, ¿verdad? Es que también una pareja debe de vivir en santidad, ¿verdad? Dice la palabra del Eterno acá, que no debe de ser como los gentiles que no conocen al Eterno. Así que ninguno, verso 6, agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor, el Eterno, es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es decir, tanto en el verso 4 como en el verso 5, ¿verdad? Está hablando de que nuestro matrimonio, pues obviamente esté en orden y que las cosas se hagan ordenadamente como las Escrituras lo dice que lo hagamos. O sea, que no hagamos algo que está fuera del orden establecido por el Eterno. Verso 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Fíjense bien, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Bueno, y vean la segunda parte, porque el Eterno es vengador de todo esto. Es decir, si una persona engaña a su hermano, que es lo que Pablo está diciendo que no hay que hacer, pues alguien puede decir, ¿verdad? Pues estoy engañándolo, no se da cuenta. Bueno, sí, hay muchas cosas que los seres humanos podemos hacer, ¿verdad? Y podemos engañar y lo que sea. Pero quiero decirles que aunque acá no se dé cuenta la persona, inclusive, ¿verdad? Alguien haga algo, digamos, en contra de las leyes así terrenales, y que la policía, por ejemplo, no se dé cuenta, qué sé yo, ¿verdad? Quiero decirles de que en el cielo hay una corte celestial, hay un Beidín celestial, ¿verdad? ¿Y qué hace ese Beidín? Beidín significa una corte de juicio celestial.
que aunque, o sea, nada de lo que nosotros hagamos, eh, o sea, no va a quedar en el olvido. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que el hombre siembre, dice la palabra, eso va a cosechar. ¿Por qué? Porque la misma nos dice que el Eterno no puede ser burlado. Él conoce perfectamente todo lo que hacemos. Él sabe si nosotros tratamos de engañar a alguien, ¿verdad? Porque usualmente cuando alguien engaña a otra persona o a su hermano, pues está pensando que se está saliendo con las suyas. Pues realmente no es así. No es así. ¿Por qué? Porque el Eterno mira todo. Y del juicio divino nadie se escapa. Así. Entonces es bueno que nosotros pensemos en hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque ya sabemos también inclusive, ¿verdad? De que tanto así como las cosas buenas las heredan nuestros hijos, también quiero decirles que las cosas malas las heredan nuestros hijos, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Me hace recordar, por ejemplo, a Salomón. Salomón, en el tiempo de la división de Israel, el Eterno le dijo, mira, tú has hecho todo esto mal, ¿verdad? Pero por amor a David, tu padre, voy a dividir el reino, pero no lo haré en los días. Uno dice, bueno, sí, por amor a David, ¿verdad? Ahí le digo, tenemos una cosa así, para poder explicar esto, porque tenemos una espada de dos filos ahí, ¿verdad? Por amor a David, no lo voy a hacer en tus días. Y ahí podemos decir, bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero a la misma vez, fíjense bien, lo haré en los días de tu hijo. O sea, ¿qué estamos viendo? Que una de las cosas que Salomón le heredó, David, lo bueno que le heredó, que podemos ver es que no lo hizo por amor a David, no, el Eterno no se las cobró en su tiempo, por amor a David. Pero lo malo que podemos decir aquí es que lo que Salomón hizo mal, se las cobró el Eterno al hijo de él. Entonces, les digo, la misma palabra dice que el Eterno, pues, es misericordioso, ¿verdad? Y su misericordia es, pero dice su misericordia sobre los que le aman y guardan sus mandamientos hasta la tercera y cuarta generación. Pero también habla, el Eterno dice que también sobre los que le aborrecen, ¿verdad? Hasta la tercera y cuarta generación dice de los que me aborrecen. Entonces, tanto las cosas buenas se heredan a nuestros hijos como también las cosas malas. Entonces, por esta razón es mejor ser, obviamente, personas que busquemos la santidad, que busquemos la justicia divina. ¿Para qué? Para que lo que le heredemos a nuestros hijos sea de verdad una bendición y no que le heredemos algo que nuestros hijos paguen lo que nosotros pues hicimos mal. Entonces eso es bueno, porque les digo, acá el apóstol Pablo está diciendo, y vuelvo a repetir el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Eterno es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues, bueno, aquí dice, pues el Eterno es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Luego dice, verso 7, pues no os ha llamado el Eterno a inmundicia, sino a santificación. ¿Verdad? Es decir, antes, podemos decir nosotros, antes yo era así. Antes a mí me gustaba engañar a la gente. Antes yo hacía de todo tipo de inmoralidades, ¿verdad? Que el Eterno no le agrada. Pero hoy, pues esa es la pregunta, ¿no? Entonces dice, el Eterno no nos ha traído para inmundicia. O sea, no nos ha traído para que sigamos siendo iguales o peores, sino que dice que nos ha traído para santificación. ¿Y qué dijimos que era santificación? Esa es la palabra hebrea kedushá, que significa santidad, que significa apartados y separados para el servicio del Eterno. Nosotros no somos, como vamos a decir, ya no tenemos el estatus que teníamos antes. Bueno, ¿y qué estatus teníamos antes? Bueno, éramos creación del Eterno. No es lo mismo ser creación del Eterno que ser hijos del Eterno. No es lo mismo. No es lo mismo, hay una gran diferencia. El gran amor con el cual el Eterno nos amó, y de eso nos cuenta el libro de Juan, primera de Juan capítulo 3 verso 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados Beneija Elohim, hijos de Dios, hijos de Elohim. Eso es una bendición, ¿verdad? Que ha venido a nosotros, ¿por qué? Por medio de nuestro Mesías Yeshua. Así que continuamos. Verso 8. Así que el que desecha esto
no desecha a hombre, sino al Eterno, que también nos dio su Ruach HaKodesh, su espíritu. Fíjense bien, qué bonito esto, vean. Así que, o sea, es decir, el que desecha esto, ¿verdad? El que desecha los mandamientos, el que desecha la santidad, el que desecha todas las cosas buenas que realmente nosotros debemos de practicar, dice, estamos desechando al Eterno. ¿Verdad? Hoy en día muchas personas dicen, aún de dicho, ¿verdad? Gracias a Dios, o Dios aquí, o le voy a pedir a Dios, o lo que sea. Eso no, o sea, eso no sirve de nada. Ya hemos dicho, realmente, pues, alguien dice, no, yo creo en Dios. Sí, está bien que crea, pero la palabra dice, los demonios también creen y tiemblan. Fíjense bien, los demonios también creen y tiemblan. Eso quiere decir que lo que hace la diferencia es nuestras actitudes, nuestros actos, nuestras obras. Son los que van a hacer la diferencia entre los que no son hijos del Eterno y los que somos hijos del Eterno. Entonces, dice así, que también nos dio su Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí, pues obviamente, el Espíritu, ¿a dónde es que mora el Ruach HaKodesh? Pues mora dentro de nosotros. ¿A dónde mora? En este cuerpo. Por eso es que la palabra dice que nuestro cuerpo es un templo y morada del Espíritu, ¿verdad? Él nos dio su Espíritu y por lo tanto ya no vivo yo. Esa es la expresión que tendríamos que decir. Ya no vivo yo. ¿Y entonces quién vive? Bueno, pero eso lo vamos a decir también, no solamente decirlo, sino que tenemos que decirlo a través de nuestro testimonio. Tenemos que decirlo a través de nuestros actos. Decir ya no vivo yo y el Mesías vive en mí, pues eso es una repetición del texto, si yo lo digo, pero si mi vida de verdad no va de acuerdo a lo que estoy diciendo, yo no estoy muerto en realidad. Nosotros tenemos que morir así a la carne. Tenemos que morir a la carne. Tenemos que morir a la carne, ¿verdad? Y tenemos que estar, pues, ¿qué? Esperando, pues, si vivimos, vivimos para el Mesías, y si morimos, del Eterno somos. ¿Qué me aflige? ¿Qué nos aflige? Pero ¿por qué nos afligimos muchas veces con la muerte? Porque no estamos preparados. Por eso es que muchas veces nos aflige morirnos, porque no estamos al 100% preparados. Pero ¿qué estamos esperando para prepararnos? Nosotros tendríamos que llegar a decir, para mí el vivir es el Mesías, es el morir, ganancia, pero decirlo de todo corazón, ¿verdad? No decir, vea, el morir es ganancia y cuando por ahí me llego a enfermar ya me estoy preocupando porque no me quiero morir. No, mejor todavía, no es broma, no, tenemos que prepararnos, ¿verdad? Para que no solamente sea un dicho, no solamente sea un texto aprendido de memoria, no solamente es aprenderse los textos de memoria, es de llevarlos a nuestra vida y que seamos testimonio viviente de lo que nosotros profesamos. Si no, solamente vamos a quedar como la Escritura dice, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Vamos a ver el verso 9. Estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Hoy estamos estudiando el capítulo 4 y pues vamos a terminarlo, ¿verdad? Y con la ayuda del Eterno, pues mañana terminamos el capítulo 5. Vamos al verso 9. Vamos al verso 9. Dice así, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido del Eterno, que os améis unos a otros. Bueno, el amor fraternal es el amor entre nosotros, como hermanos. Es el amor entre nosotros. Y ese amor se manifiesta, o sea, es decir, ¿cómo explicar esto? Ese amor para comenzar, porque muchas veces no estamos cerca. Algunas veces sí podemos estar cerca, pero muchas veces estamos lejos. Pero la primera cosa con la que nosotros podemos hacer para manifestar ese amor fraternal, de amarnos los unos a los otros, obviamente si estamos cerca, pues ni hablar, ¿verdad? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero si estamos lejos, lo que tenemos que hacer es tratar de vivir de acorde, ¿verdad?, a su palabra y obviamente pues orar, ¿verdad?, los unos por los otros.
Orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que de esa manera, ¿verdad?, nosotros podamos de verdad dar testimonio acerca de lo que somos. Así, ¿verdad? Acerca de lo que somos. Orar los unos por los otros, estar pendientes los unos de los otros, escribirnos, hablarnos, eso, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Saber de que, pues, ¿cómo decir? De que hay preocupación del bienestar de mi prójimo, ¿verdad? Eso. Yo creo que eso no necesita mayor, mayor explicación. Dice el verso 10, dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, ¿verdad? ¿En qué? En amor. En amor los unos con los otros, y ese es el amor fraternal, ¿verdad? Ese es el amor fraternal. Vamos a irnos al verso 11, ¿verdad? Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bueno, la misma palabra nos está diciendo, ¿verdad? La misma palabra dice que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Y esto es lo que dice acá el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tengamos tranquilidad. Que tengamos tranquilidad, ocuparnos en nuestros negocios, trabajar con nuestras manos, ¿verdad? Con nuestras manos, de la manera, dice, que os hemos mandado, ¿verdad? A fin de que os conduzcáis honradamente, ¿verdad? Sin necesidad de engañar a nadie, trabajar honradamente, ¿no? Y ganarse el pan, ¿verdad? Pero, como digo, sin engañar a nadie, ¿verdad? Sino, pues, hacerlo todo queriendo obtener la bendición del Eterno. Porque les voy a decir, realmente, cuando nosotros trabajamos, y aquel trabajo viene, ¿verdad? Perdón, lo que se obtiene del trabajo, el fruto del trabajo viene como, ¿cómo decir? De aquello, ¿verdad? Que nosotros podemos decir, no, yo no he engañado a nadie, me he ganado esto honradamente, no he tenido que sobornar a nadie, no he tenido que quitar el dinero a nadie, sino que yo me lo he ganado con mis propias manos, con mi propio esfuerzo, ¿verdad? ¿Qué sucede con eso? Bueno, eso es lo mejor, ¿verdad? Recibimos lo que el Eterno nos da, apartamos lo de Él, y aquello viene con toda bendición, con toda la bendición para nuestras vidas y para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues estar felices, estar tranquilos, pero obviamente que si no hacemos eso, si nosotros, obviamente, pues para comenzar, pues no, digamos, no nos hemos ganado el dinero honradamente, o lo hemos ganado, pero a base de hablar mal de otra persona, por ejemplo, hay cosas que así pasan, ¿verdad? O no apartamos la parte que le corresponde al Eterno, pues entonces ahí sí vienen los problemas. Ahí sí que obviamente no va a haber tranquilidad, sino que pues tiene que haber algo, lo contrario a la tranquilidad, que es intranquilidad. Si nosotros hacemos las cosas como el Eterno nos está diciendo que las hagamos, pues obviamente tenemos que estar tranquilos. Cuando no hacemos las cosas así, entonces la misma conciencia lo que hace es no tenernos tranquilos, y entonces nos pasa que en vez de ser personas pías, ¿verdad? Pasamos a ser personas impías. ¿Y qué es lo que la palabra habla acerca de una persona impía? Dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Ese es el problema. ¿Y cómo se le llama eso? Intranquilidad. ¿Y de dónde viene esa intranquilidad? De adentro de nosotros, de nuestras propias conciencias que nos dicen estás mal. Así. Vamos al verso, vamos al verso 11. Estamos en primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 11. Dice, y procuréis, terminamos el 12, perdón, terminamos el 12. Vámonos al 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, aquí, ¿verdad? Obviamente, como hemos venido hablando, si nosotros estamos, pues, ¿cómo decir?, buscando de la presencia del Eterno cada vez más, pues no tendríamos que estar tan preocupados si vivimos o morimos. Como dijo Pablo, si vivimos o morimos, del Eterno somos, ¿verdad? Del Mesías somos. Entonces, ¿qué es lo que podemos, qué es lo que nos está diciendo? Pues nosotros no tenemos que estar, digamos, en este caso, preocupados por una persona, ¿verdad?, que se ha ido, sea un familiar. Pero si esa persona estaba perseverando, ¿verdad? Es lo que Pablo está diciendo. Ya que, pues, cuando uno, pues, cuando nos vamos al polvo de la tierra, solamente es a dormir, así como cuando nosotros, ¿verdad? ¿Qué sucede en la noche cuando nos acostamos en nuestra cama? ¿Verdad? Cerramos los ojos y no estamos pensando en nada, de repente abrimos los ojos y ya pasó toda la noche, así, rapidito, pasó el tiempo. De hecho, cuando estamos dormidos el tiempo ni se siente. También así será, ¿verdad? Cuando, pues, el Eterno, pues, digo, o sea, que nos vamos al polvo de la tierra, si nuestro Mesías viene antes, entonces, bueno, eso sería quizás sería mucho pedir, ¿verdad? Porque si nuestro Mesías viene y nosotros estamos con vida, aquellos que nos estamos santificando y purificando para el Eterno, hay una sorpresa. No veríamos la muerte. ¡Wow! Sería mucho, pero bueno, el Eterno sabe. Sin embargo, no perdemos las esperanzas de que así suceda. Pero si no sucede así, sino que pues nos vamos antes, aquellos que quedamos con vida, tenemos que saber que aquel que se fue, pero que estaba en las manos del Mesías y estaba perseverando en su palabra, pues hasta cierto punto, pues casi que decimos esa parte, ¿verdad? Lo siento mucho porque como que es una cosa como parte de la ética, ¿no? Lo siento mucho, dar el pésame, ¿verdad? Pero realmente, en el fondo, pues no tendríamos que sentirlo demasiado, ¿verdad? Porque ya terminó su carrera, ya terminó, ¿verdad? Es decir, en victoria terminó. Por lo demás, como dijo el apóstol Pablo, lo único que está esperando es que se le dé la corona de justicia, ¿verdad? Ya coronó su carrera. Entonces, a no tener ese tipo de ¿cómo decir? Ese tipo, vamos a decir, de dolor, ¿verdad? Todo el tiempo, porque hay personas que igual, pues yo he conocido personas que les cuesta, ¿verdad? Les cuesta demasiado, pasan los días, pasan los meses, pasan los años, personas que hasta se han muerto de la depresión de un ser querido que ha partido. Entonces, y obviamente pues le digo, esto es algo que creo que pues a cada quien, ¿verdad? Al nivel que tengamos nuestra fe, a ese nivel, ¿verdad? Tenemos que estar, ¿cómo decir? Sabedores de estas cosas, ¿verdad? De hecho, pues antiguamente, ¿verdad? Cuando una persona se moría, un familiar, alguien, uno de los hijos de Israel, ¿verdad? Lo que hacían, pues era llorarlo un mes, ¿verdad? Llorarlo un mes, así, un mes, ¿verdad? Si no me equivoco, en el caso de Moisés, me parece que así fue, ¿verdad? ¿Qué significa llorarlo un mes? ¿Verdad? No es que, ¿verdad? Bueno, lloremos ahora, lloremos mañana y llorar, no. Llorarlo un mes significa que en ese mes se va a sentir pesar, se va a recordar y eso. Pero una vez llega después de ese mes, ya se acabó, ya volvamos otra vez, ¿verdad? Y ya, o sea, porque no puede ser 2 meses, 3 meses y estar en depresión y nos enfermamos y nos morimos también, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando de nosotros como hijos de Israel. Tampoco significa, ¿verdad?, de que pues una persona se va y no, ya, ayer estoy alegre, estoy feliz, así, no, realmente lo sentimos porque realmente así es y así debe de ser, y por eso es que la Escritura, ¿verdad?, nos habla y nos dice el apóstol Pablo en este caso, no os entristezcáis como los otros, o sea, que no se pase el exceso de la otra gente que está desesperada y llega, ¿verdad?, a cómo decirles, a momentos tan de tanto dolor y de tanto tiempo que nunca es consolado, ¿verdad? Sino que en este caso
está diciendo que la tristeza sí, pero tampoco es como para toda la vida, no, sino que un tiempo prudencial, ¿verdad? Y a seguir adelante y a poner la confianza en el Eterno, ¿verdad? Sobre todas estas cosas y pensar de que realmente pues pronto vendrá el momento, ¿verdad? En el cual pues nos hemos de reunir una vez más. Dice la Escritura, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá el Eterno con Yeshua a los que durmieron en él. Esa es una bendición tremenda, ¿verdad? Para todos aquellos que tenemos seres amados que han partido y que pues han tenido a Yeshua dentro de su corazón, pues les digo, un día esa es la buena noticia, un día nos vamos a volver a encontrar, un día vamos a volver a verlos, un día cuando Yeshua regrese, dice la palabra que van a ser ellos resucitados en esa primera resurrección. Solo es un periodo de tiempo donde ellos están descansando, pero en realidad es una bienaventuranza. Por ahí la palabra bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor, los que mueren en Yeshua. Felices, felices, que alcanzaron lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra preparación debe de ser principalmente para la vida que viene, no para esta. Aunque muchas veces nosotros nos equivocamos y nos preparamos para esta. No, como dijo nuestro amado Mesías, felices inclusive aquellos que mueren, ¿verdad? Pero que mueren por mi causa. El Mesías dijo, el que muera, ¿verdad? El que abandonar esta vida, por mí, ¿verdad? Que dejare su vida, alcanzará la otra que viene. Pero si acá, ¿verdad? Hace su vida, va a perder la otra. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Bueno, queremos alcanzar la otra, ¿verdad? Por eso es que nuestra fe debe ser tal como nuestro padre Abraham lo hizo. ¿Por qué? Porque nuestro padre Abraham dice que veía una patria celestial. Y ahí está nuestra mirada también, ¿verdad? Ahora, esto tampoco quiere decir de que entonces, pues aquí ya no. El vivir es el Mesías. Tampoco una persona debe de desear morirse. No. Aquí tenemos trabajo, ¿verdad? Pablo lo decía en cierto momento, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La verdad que estar con el Mesías, decía él, es mucho mejor, pero también aquí hay trabajo. Por causa de ustedes, por causa de otras personas, aquí somos necesarios, ¿verdad? Le digo, David en el capítulo 30 del libro de los Salmos y en el verso 11 en adelante, David decía, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando yo descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Eso es lo que David decía, anunciará tu verdad. Es decir, ahorita, mientras estamos con vida, somos necesarios para bendecir, para exaltar, para alabar el nombre del Abacados de nuestro Padre Santo, fíjense bien, y para anunciar su palabra a los cuatro vientos. Ya cuando ya una persona desciende al polvo de la tierra, ya no puede. Pero ahorita que estamos con vida, no desperdiciemos el tiempo, aprovechémoslo, alabemos, exaltemos a aquel que nos da la vida y hablemos su palabra. Salmo 51, decía David, anunciaré a los pecadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Bien lo decía Pablo también, hoy que hemos estudiando las cartas, ¿verdad? Y decía que cuando nos hemos de presentar delante de nuestro rey, ¿verdad? ¡Wow! Qué mejor, ¿verdad? Que presentarle delante del Eterno todas las almas que nosotros influimos, ¿verdad? Para que ellas conocieran la vida eterna. Eso es lo mejor. Cuando nosotros nos presentemos delante de nuestro Mesías, lo único que podemos presentarle delante de él, que es eterno, son las almas que nosotros influimos para que estas almas pudieran de verdad entrar al Olam Haba. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos a continuar acá. Vamos a ver. Nos quedamos en el verso 15. Estamos en 4:15. 4:15. Permítame, estoy viendo algo acá. Es en el 2, fíjense, lo que les acabo de estar mencionando. Solo por eso me voy al capítulo 2 y el verso 19. Lo voy a releer. Dice Pablo. 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros
delante de nuestro Adón Yeshua Hamashiach en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Fíjense qué bonito esto. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vean lo que le dice Pablo acá. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? O corona. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Que todos corren en el estadio, dijo, ¿verdad? Pero solo uno gana, ¿qué cosa? La corona, la cual me dará a mí. Esa corona, oiga, esa corona, qué increíble esto. Esa corona tiene que ver con las almas a las cuales nosotros les enseñamos a vivir piadosamente, de acuerdo a la Torá, con nuestro Mesías, Yeshua. Esa es la corona. Así que hay que preocuparse por hablar. Hay que preocuparse. Y esto yo lo dije la otra vez. Alguien dice, no, pero fíjese que yo no tengo el don de hablar. Eso, perdóneme, pero eso es una obligación nuestra, hablar. Es que yo no tengo ese don de hablar. No, está bien. Pero ¿sabe qué? Aunque sea papelitos, ¿verdad? O lo que sea, puede repartir o decir, mire, aquí está lo que sea. Pero sí podemos. Y eso es una obligación que cada uno de nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos. Tenemos que anunciar su palabra. Tenemos que hablar. Si no hablamos, las piedras van a hablar, dice la palabra. Entonces es necesario que nosotros de verdad tomemos esto bien en serio, ¿verdad? Y no perdamos el tiempo en otras cosas. Vamos a ver lo que dice el verso 16. Dice, porque el Adón mismo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, es decir, el shofar, estamos hablando del shofar, el cuerno de carnero, descenderá del cielo y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Fíjense qué lindo esto. Luego dice, luego nosotros, los que vivimos, ¿verdad? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Mesías en el aire. Esta parte que Pablo está diciendo acá, está hablando de la recompensa, está hablando de la venida del Mesías. Cuando Él venga, cuando Él regrese, dice que el Mesías con voz de shofar, cuando suene el último shofar de los 7 shofarín, de las 7 trompetas que se dicen en Apocalipsis, el Mesías descenderá del cielo. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en el Mesías? No crea que son del Mesías para acá y del Mesías antes. No. Todos aquellos, Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos que vemos allá en el Tanakh, en el que se le llama Antiguo Testamento, todos ellos también creyeron en el Mesías. Ellos creían en el Mesías. Y ya lo hemos explicado. El libro de Hebreos dice de que Moisés prefirió el vituperio del Mesías. Así dice Moisés, el vituperio del Mesías. Sí, el vituperio de Cristo, dice en la Biblia, el vituperio del Mesías, que gozar de bienes temporales. ¿Cuándo? Cuando escogió sufrir con su pueblo. La palabra dice, Abraham, dijo Yeshua, vio mi día, lo vio y se gozó. Todos esos hombres sabían acerca del Mesías y creían en su venida, ¿verdad? Por lo tanto, cuando el Mesías viene, cuando el Mesías muere y resucita, también estamos hablando de que ese glorioso evento marcó la vida de los que nacieron desde Adán hacia acá, hacia el Mesías, y desde el Mesías hacia acá. O sea, todos fuimos bendecidos con el regalo de la muerte expiatoria de nuestro amado Mesías. Ese es el regalo más grande que el Eterno nos ha dado, y pues ahí está, ¿verdad? Más claro que el agua en Juan 3:16. Así que dice acá en el verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Aquí está hablando cuando el Mesías venga y sea la primera resurrección, van a haber personas. Pablo se incluía en ese momento que él iba a estar vivo, pues obviamente tornó al polvo de la tierra. Y nosotros al leerlo también tenemos que decirlo igual. ¿Vea? Tenemos que decir, nosotros los que vivimos, ¿vea? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Mesías en el aire. Es decir, esa es nuestra esperanza. Esa debe de ser nuestra esperanza, y esas cosas son las que nos tienen que mantener con vida, mirando la recompensa. Yeshua dijo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de acuerdo a su obra.
Entonces tenemos que poner la mirada en eso, ¿verdad? Cuando nuestro Mesías regrese, ¿verdad? Si estamos, si el que esté pues en el polvo de la tierra resucitará y los que estemos con vida seremos transformados. No veremos muerte, solamente habrá una transformación en un cerrar y abrir, en un abrir y cerrar de ojos, una transformación y pues obviamente pues iremos al encuentro del Mesías en el cielo. No significa que nos vamos a quedar en el cielo, porque aquí algunas veces hay malas interpretaciones cuando se dice seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Eterno en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando dice y así estaremos siempre, no significa que estaremos en el aire con el Señor. No significa eso, sino que significa de que cuando dice acá estaremos siempre, significa que estaremos siempre con Él. No significa que estaremos en las nubes, no. De hecho tenemos un tema, ¿verdad? Un tema que le hemos titulado la segunda venida del Mesías y el arrebatamiento, ¿verdad? Para donde podemos ver que el Mesías no viene antes de la tribulación, sino que viene después de la gran tribulación, ¿verdad? Así que, pues bueno, veamos con el verso 18, dice el último, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y pues obviamente debe de ser un aliento también para nosotros, ¿verdad? Estas palabras nos tienen que confortar, estas palabras nos tienen que dar vida, estas palabras nos tienen que hacer sentir felices de que nuestro galardón está por venir, ¿verdad? Wow. Así que, pues, de verdad, estas palabras también a mí y a usted nos tienen que llenar de fuerzas para que ese hombre espiritual esté fuerte y para que el hombre carnal esté debajo de nuestros pies. ¿Por qué? Porque Yeshua venció en la cruz del Calvario. Y si Él venció, nosotros también vencimos con Él. Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el nombre del Eterno y bendito sea el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Bien, amados, hemos terminado con este capítulo, ¿verdad? El capítulo 4, la cual pues la palabra siempre viene con mucha bendición para nuestras vidas, nos conforta, nos alimenta y nos da fuerzas. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y con esta oración quedamos despedidos, siempre pues invitándoles para el día de mañana a las 4 de la tarde, ¿verdad? Para que podamos estudiar el último capítulo de la primera carta de Pablo a Tesalónica, ¿verdad? Así que pues vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos, Abba, en esta hora por darnos la vida, por permitirnos una vez más estar estudiando tu bendita palabra. Pedimos que sea tu Espíritu siempre en cada uno de nosotros. Guárdanos, Padre, por favor, aquellos que están enfermos, también pon tu mano de sanidad sobre ellos. Por favor, Padre, nunca te apartes de nosotros. Gracias por tu palabra. Sabemos que la suma de tu palabra es verdad. Gracias por darnos a nuestro amado Mesías, Yeshua. Gracias por darnos su Espíritu, por el cual ahora nosotros vivimos y de verdad nos sentimos felices. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración hacia ti y decimos todos amén y amén. Bien, amados hermanos, hemos llegado hasta lo que es esta parte, ¿verdad? La parte final, así que yo les agradezco, ¿verdad? Una vez más por estar conmigo, ¿verdad? Por estar conmigo en estas enseñanzas. El Eterno les bendiga, ¿verdad? El Eterno les guarde en gran manera y si Él nos permite, el día de mañana nos conectamos a las 4 de la tarde. Shalom, shalom y bendiciones, ¿verdad? Paz y bendiciones para cada uno de ustedes. El Eterno les bendiga. Un abrazo.